Señores, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy tocaremos un tema que pues habíamos quedado el sábado, ¿no? Y tocaremos todo lo que tiene que ver con la prima de servicios, ¿ok? Su liquidación y demás. Y mañana miraremos lo que nos falta, que es dotación, y lo que nos faltan, y lo que nos falta que es, listo, nos falta dotación, nos falta, aparte de dotación, nos falta. Mañana miraremos el tema de la dotación y las indemnizaciones, el pago de las indemnizaciones por enfermedad. Será otro de los puntos que vamos a mirar. ¿Ok? Y ya con eso terminamos todo el ciclo. Recuerden que la parte de contabilización, ese se los voy a enviar en un video para, pues porque obviamente son varios ejercicios y ustedes deben tenerlo claro. Por eso, pues es posible que hoy terminemos un poco más temprano, porque hoy es festivo. ¿Ok? Es por ello que posiblemente terminemos un poco más temprano con el fin de respetarles el descanso a todos ustedes y entender, pues obviamente, entendiendo que muchos están aquí, inclusive dejando de lado un espacio de la familia. Eso trataremos de trabajar lo más posible. Bueno, bueno, señores. Entonces, ustedes pueden adquirir todas las clases. Venga, pregunto, ¿alguno de casualidad le falta algún ejercicio? Certificación, porque ya mañana es la última clase, ya que mañana, o sea, mañana es la última vez que nos vemos. El miércoles nos vemos son con las personas que pagaron la certificación. Por eso pregunto. eh, de casualidad, ¿les falta algo? No, el miércoles vamos, o sea, los que pagaron es para el miércoles, los que pagaron, ¿ok? El miércoles miramos lo que tiene que ver con retenciones y es obviamente con los que pagaron. Por eso les digo que mañana es nuestra última clase. ¿Ok? ¿Cómo pueden ver todas las clases? ¿Ustedes ya, alguno le hace falta algo en el pago? Julia Coronado no les ha contestado. Ella es la encargada de emitir, de entregar las clases, porque la verdad yo no tengo como ese contacto. Por eso les digo, los que hacen falta por las demás clases deben comunicarse con Julia Coronado. Ya le voy a dar el número. Ok, ya les voy a dar el número de Julia Coronado. De hecho, ya lo he estado escribiendo por el grupo.
El número de ella es para que se comuniquen, pidan la material, pidan todos los datos. ¿Ok? 300, déjenme les comparto el número, 867-6699. ¿Listo? Eso es con Julia Caronado. ¿Listo? Bueno, pregunto yo, ¿qué entienden ustedes por la prima de servicios? ¿Qué será una prima de servicios? ¿Cuál será ese significado de tener una prima de servicios? Es una prestación obligatoria en Colombia que equivale a un salario mensual por el año, ¿sí? Pagadera a dos cuotas, es un ingreso adicional. Sí, de hecho, también existía una propuesta, no sé si ustedes la escucharon, de una prima de productividad que equivaldría a un porcentaje de las utilidades siempre y cuando las empresas crecieran. De hecho, hay algunas entidades que también la aplican, ¿ok? La prima de servicio en teoría saldrá de la utilidad, básicamente. Sí, señora. Resulta que la prima de servicio, obviamente, tiene unas características, ¿no? Es una prestación, sí, que obviamente se encuentra regulado dentro de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 306 del mismo. Y esta establece básicamente que el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada pues prima de servicios, que corresponde a 30 días de salario por año, el cual se reconoce en dos pagos. Uno, máximo el 30 de junio y la otra a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Entonces, empleador está obligado a pagar a sus empleados esta prestación, un 30 días de salario por el año. Entonces se entiende que toda persona que tenga salario, perdón, que tenga contrato de trabajo, tiene derecho a prima de servicios. Toda persona que tenga contrato de trabajo, independientemente del contrato de trabajo, tiene derecho a prima de servicios o no. Sí, ¿cierto? Inclusive las personas del servicio interno de aseo y limpieza o del hogar, o cosas así por el estilo, o doméstico, mejor servicio doméstico. Y si usted contrata con un taxista, con una persona como conductor de taxi, ¿será que también tiene derecho a la prima? ¿Cierto que? Claro que sí. Entonces miren que el hecho generador de esta situación es el hecho de ser empleado, ¿ok? El hecho de ser empleado. Cuando se es empleado o que tiene un contrato digamos que ese tipo de trabajo, pues se entiende directamente que usted es acreedor o tiene derecho a esta prestación. Entonces, hay un tema importante en este artículo, ya que se incluye en esta prestación económica, como les está diciendo, a los trabajadores domésticos, a los choferes, a los trabajadores por días y en general a todos los trabajadores que tengan contrato de trabajo.
Entonces, si tengo un contrato por hora labor, también tengo derecho a prima de servicios. Si tengo un contrato a término fijo, todos. ¿Listo? Bueno, entonces hay que partir de esa, digamos que de esa premisa. ¿Listo? Partir de esa premisa. Todos que tengan contrato de trabajo. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted contrata a un chofer para el taxi y lo hace de manera verbal y le dice lo siguiente, la cuota por el taxi son 80.000 pesos diarios y el resto es su pago. ¿Listo? Primero, ¿qué tipo de contrato se estaría configurando en ese sentido? Contrato, él lo hizo de manera verbal, ¿no? Le dijo, venga, eh, por favor, usted trabaje de lunes a sábado, o el domingo lo descansa, si quiere, y tiene, del pago me tiene que pagar 80.000 pesos y el resto es su pago. Listo. Pero lo hice de manera verbal. ¿Qué tipo de contrato se configura aquí? Sí, pero el contrato verbal, ¿cuál es el único contrato que se puede establecer de manera verbal? Sí, puede ser un contrato de realidad, pero recuerden cuál es el único contrato que se puede generar o se puede, digamos que materializar de manera verbal, el contrato a término indefinido. ¿Listo? Entonces, señores, ¿qué pasa si usted le dice únicamente a ese señor del taxi, venga, usted solamente recibe ese pago, lo que haga después, o sea, lo que haga? ¿Será que estaría incumpliéndole con esta obligación de pagar la prima? O sea, no le paga nada más. Usted ni siquiera está pendiente de que le paguen o de que reciba de que reciba qué, de que reciba pagos de seguridad social ni nada por el estilo y no le paga nada más, ni primas ni nada. ¿Será que por esa configuración o esa figura estaría usted incumpliendo el pago de la prestación de esta prima de servicios? ¿O usted entiende que por solamente pagarle lo que él haga en el día, solamente que le responda por su parte digamos que el contrato, estaría incumpliéndolo? Sí, claro. Entonces, mire, ojo porque esto es implícito del contrato de trabajo, ¿ok? Esto es inherente al contrato de trabajo, independientemente de la forma. Y en muchas ocasiones nosotros confundimos ciertas particularidades por estos factores. Por eso debemos tener claro que el hecho de que se firme un contrato, independientemente que sea verbal o escrito, o sea, la forma en que se plasmó, si tiene los tres elementos, pues obviamente debe cumplir con todos los parámetros de un contrato de trabajo. Y una de ellas son las primas de servicios. Entonces,
Ojo porque todo aquel que tenga contrato de trabajo es acreedor a esta prima y no podemos decir ser ajenas a ella. Eso también aplica, por ejemplo, para las señoras de servicio doméstico, ¿cierto? Luzmeri, el problema es que el salario de esa persona es un salario variable porque pues obviamente él gana diferentes valores del día, en el mes, ¿cierto? Entonces es posible que en un día se haga 150, como es posible que demás. Entonces ahí es responsabilidad del patrono comenzar a sacar el porcentaje, perdón, el promedio para establecer la base salarial. Señores, de hecho, ese tipo de situaciones ha cobrado muchísimas indemnizaciones, ¿ok? Muchísimas. Y ha generado diversas problemáticas. ¿Por qué? Por desconocer, ¿ok? Por desconocer. Pasa igual cuando nosotros tenemos una señora que tiene un contrato de trabajo y va todos los días a la casa a hacer aseo y a hacernos la comida. Y le pagamos el día. En teoría, le pagamos el día. Pues resulta que esto también se puede configurar en un futuro en un contrato realidad. Entonces, mucho cuidado con, digamos, con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como ustedes lo dicen, claro, el desconocer no exime la responsabilidad. Eso sí es verdad. Sin embargo, ese desconocimiento ha llevado a muchas personas a tener que responsabilizarse de situaciones que no lo han hecho. ¿Una persona realiza servicio de aseo por días en la oficina es considerado contrato laboral? No, depende, ¿no? Depende si la persona no cumple con los tres elementos del contrato que son subordinación, prestación de servicio personal y remuneración, pues en teoría entraríamos a decir que no. ¿Qué pasa? Una cosa no viene con viene con la otra. Si no cumple con los tipos o los, digamos que con los elementos del contrato, podríamos hablar de una prestación de servicio. Pero resulta que la prestación de servicio también le exige unas obligaciones al contratante, ¿verdad? ¿Qué obligaciones? Por ejemplo, que antes de realizar cualquier actividad ese contratante debe presentar la planilla de seguridad social. Entonces, si usted tiene una persona que va todos los días, pues debe mirar cómo está cumpliendo con seguridad social o al menos realizar el pago de ARL. ¿Por qué? Porque es que el tema de los accidentes es inherente a la actividad que desarrolla. O sea, por más que nosotros querramos, simple y llanamente puede materializarse un accidente y eso nos puede generar un problema. Entonces, en teoría, aquí lo que los quiero invitar en esta primera parte de la clase es a manifestarles, señores, ojo con este tipo de situaciones, ojo con ese tipo de circunstancias, porque igual debemos entender que hay una delgada línea, mejor, entre lo que puede ser un contrato de trabajo y cualquier otro vínculo contractual. Y que esa delgada línea nos puede costar bastante. Entonces, volviendo al caso, prima de servicios, 30 días que se reconoce a todos los trabajadores que se pagan a más tardar el 30 de junio y la otra mitad los 20 días iniciales de diciembre. Claro, sí, la categoría que le corresponde. En ese caso, si es aseo, me imagino que categoría riesgo uno me imagino, creería yo, me acuerdo, me parece que es riesgo uno. Entonces, la prima de servicio corresponde a 30 días de salario,
que se reconocen en dos pagos. Uno, primer pago en junio 30 y segundo pago el 20 de diciembre. Yo le pregunto, si usted inicia a trabajar el 1 de junio, ¿a usted le deben reconocer prima de junio? Proporcional. Sí, proporcional. Así lleve un día, es proporcional. ¿Ok? Entonces no quiere decir por ningún motivo que el hecho de que usted lleve 1, 2 o 3 días, o 6 meses, o el año completo, no le corresponda a su prima. Su prima le corresponde de manera proporcional de acuerdo pues al tiempo trabajado durante la última vigencia. Y los pagos pues deben estar entre el 30 y el 20 de diciembre. O sea, el 30 el primer pago máximo y el segundo pago el 20 de diciembre. Eso es todo. ¿Dónde lo dicen? Pues ya les dije. Artículo 306 del Código Sustantivo. Entonces, ¿qué pasa? La prima de servicios por sí sola es un derecho social, ¿ok? Es un derecho social de naturaleza prestacional. Un minuto, por favor. Un derecho social de naturaleza prestacional. ¿Listo? Si la empresa no paga, pues tendría que pagar una sanción por no pago. Igual que todos, un día de salario por cada día de demora que pues, se haya dejado de pagar. Igual. ¿Listo? Profe, una pregunta, si el empleado se le pagan por días y solo va 3 días a la semana, ¿tiene derecho a prima? De ahí sí, de acuerdo, vuelvo y les digo, vuelvo y les repito. Eso depende del tipo de contrato, ¿ok? Eso depende del tipo de contrato. Si el tipo de contrato es un contrato de trabajo, pues sí. Ahora, si es una prestación de servicios, no. Vuelvo y digo, si se cumplen digamos, los tres elementos del contrato, pues sí tiene derecho. ¿Ok? Ella viene 4 días, así venga 2, 3 días, 4 días, puede ser un contrato de trabajo, así sea por medio tiempo. Miren esa situación. Entonces recuerden ese punto. Miren que siempre y cuando el contrato cumpla las tres condiciones o los tres elementos, grave. Y pues obviamente tiene derecho a prima de servicio. Entonces tienen que partir de esa premisa. Si usted le ordena a la señora que bien que venga a hacer el aseo, que dice, por ejemplo, venga, es que necesito que le haga el aseo a tal lugar, necesito que le haga esta situación, necesito que venga a tal horario y demás, pues podríamos estar frente a ese tipo de contrato. Ahora bien, una prestación de servicios es diferente, pero igual recuerden la obligatoriedad de ustedes como como contratistas o como empresa contratante, mejor. Una no tiene que ver con la otra. Una cosa es un contrato de trabajo y otra es la responsabilidad que ustedes deben tener frente a la seguridad social de esa persona. Porque me va a salir un poquito del tema, pero vamos a tocarlo ya que tenemos tiempo. ¿Qué pasaría si esa persona que usted contrata por días y le paga el día?
En el desarrollo de la labor se cae, sufre una lesión en la columna que la deja en silla de ruedas. ¿Quién entraría a responder por ese daño? La persona que la contrata. A usted le van a preguntar, venga, ¿usted verificó que tenía ARL al menos? ¿O la afilió usted a ARL al menos? ¿O bueno, qué hizo? A menos que si gana el mínimo, pues al menos a ARL. Mirar cómo se vincula por ARL al menos. Pero eso es importante. ¿Sí? ¿Sí? Verificar cualquier ese tipo de, digamos que esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que lo que está en juego es su patrimonio. Y eso es lo que nosotros, yo quiero que todos comencemos a entender. Cuando se contrata ese tipo de personas, o es mejor contratarlas por contrato de trabajo y responder por todo lo de seguridad social, o la verdad, es mejor contratarlas con un tercero, o sea, con una empresa de servicio que sea la garante de que esa persona cumple con todo los temas de norma frente a seguridad social. La verdad es eso. Es esa, la verdad es mejor. Entonces, miren estos puntos, estos dos, digamos que estos dos eh, situaciones, porque igual cualquier persona que usted permite ingresar a sus actividades o realice una actividad remunerada para usted se entiende como trabajador, ¿ok? ¿Y esto dónde está? Pues en el artículo, eso está contemplado dentro del Código Sustantivo. Entonces también. Y está contemplado entre normas de seguridad, seguridad y salud del trabajo también. Entonces mírenlo, mírenlo de esos dos aspectos. Prima de servicios se paga igual, claro. Todo aquel que realice una actividad remunerada es trabajador a vistas de seguridad y salud en el trabajo y a la norma laboral. O sea, usted es responsable sobre esa persona por lo que le pueda ocurrir. ¿Listo? Es responsable de lo que le pueda ocurrir en un momento dado. Digamos, como la prima de servicio es un derecho social de naturaleza prestacional, ¿ok? Derecho social de naturaleza prestacional. Aunque no es salario como tal, se causa con el paso del tiempo y el servicio prestado. Esto está en donde en la sentencia C34 o C034 del 2003 de la Corte Constitucional. Por lo tanto, el reconocimiento de este derecho se sustenta en el beneficio que el trabajador proporciona al empleador tanto desde una perspectiva económica como social. Recuerden que se causa es por el paso del tiempo y el servicio prestado. Si usted está incapacitado y lleva un año incapacitado, ¿tiene derecho a prima? Sí, sí. Si lo preguntas, sí. Por este derecho, por este, obviamente, por este derecho prestacional, como hace parte del derecho fundamental del trabajador y por tal razón es de carácter irrenunciable y de orden público, la prima de servicios tiene unas garantías de cumplimiento previstas en el ordenamiento jurídico en el transcurso de la relación laboral como al momento de su terminación. Quiere decir que si a usted se le termina el contrato antes de lo pactado y antes de las fechas
establecidas para el pago. ¿Qué quiere decir? Que igual se le debe pagar de manera proporcional la prima de servicios. Así es. ¿Listo? Para calcular la prima de servicios se deben tener en cuenta los siguientes consideraciones. Uno, para el cálculo debe tener en cuenta el valor percibido por el trabajador y debe incluir el auxilio de transporte. Para la prima se debe incluir el auxilio de transporte. Además, se deben sumar al salario básico lo que el trabajador perciba como comisiones, trabajos suplementarios, horas extras y demás conceptos que constituyen salario. Entonces recuerden que todo lo que reciba o que perciba el de empleado como prestación o como contraprestación de su servicio se le llama salario, se le llama salario. Y por lo tanto hace base para calcular la prima. O sea, si resulta que su empleado ganó durante todo el último año, pues comisiones que son variables, entonces ¿será que esas comisiones se tienen en cuenta para el pago de la prima? Claro, listo. Todo lo que sea salario se agrega a ese pago. Todo lo que constituya salario, sí. Ahora bien, por ahí la ley 1788 del 2016 estableció que por el desarrollo legal y la jurisprudencial, esta ley estableció básicamente que la prima de servicios pretende además reconocer la potencialidad de generar otro tipo de beneficios, como es el que se deriva del trabajo doméstico. ¿Qué pasa? Anteriormente a esta ley, pues decíamos, no teníamos claro ese tipo de beneficios para los trabajadores domésticos. Pero con ese tipo de ley, con esta figura contractual, cuando vemos esta figura contractual, pues obviamente nos corresponde. Ok, profe, por prestación de servicio también pagan primas. ¿Qué creen? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Por contrato de prestación de servicios se pagan primas? ¿Por qué? ¿Por qué no se pagan primas por prestación de servicios? ¿Alguien sabe? No, si es un contrato formal. Lo que no es un contrato de trabajo, un trabajo, la laboral no es de características comerciales o civiles, pero no tiene nada que ver con la parte laboral. ¿Ok? Entonces, pues los trabajadores del servicio doméstico, las personas que cuidan, por ejemplo, personas, animales y demás, muebles y enseres, por ejemplo, en la casa, pues también tienen derecho a esta prima de servicios. Todo aquel que tenga contrato de trabajo tiene derecho a prima de servicios. ¿Listo? Este video se los comparto ahora en un rato.
porque aquí nos habla de los trabajadores domésticos. Entonces, dependiendo el tipo del pago de esa prima de servicios, se liquida en dos aspectos. Uno, si es por semestre trabajado, pues se liquida salario mensual por 180 días por 300 dividido 360. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a poner unos salarios aquí. Se me ocurre algo. Se me ocurre algo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Deben un minuto. En un minuto hacemos un ejercicio. En un minuto. Un minuto que estoy haciendo un ejercicio, ¿vale? No, no se me asuste, no se me asuste. Listo. Présteme atención. Listo. Este es el del trabajador, ¿ok? Esto es un trabajador. Este trabajador recibe un salario básico del mínimo, 1.423.500 pesos. Recibe estas comisiones durante el mes desde el mes de enero a mes de junio, ¿ok? Recibe una bonificación no salarial de 569.000 pesos y ha recibido estas horas extras. ¿Qué les voy a pedir? Calculen el valor del salario promedio y establezcan
la prima de servicios con la fórmula salario por 180 días dividido 360. ¿Claro? Entonces, con estos datos, ustedes me van a tener que sacar el valor del salario de esta persona y calcularme la prima de servicios de junio. Para ello, tienen aproximadamente 10 minuticos. ¿Les parece? No, Janet, yo no se lo estoy yo no es que no lo esté teniendo, usted tiene que tenerlo en cuenta. Solamente que miren en qué momento esta persona devenga más de 2 salarios mínimos y tiene o no tiene derecho a auxilio de transporte. Miren en qué momento, en qué meses tiene o no tiene derecho a auxilio de transporte y cuándo lo devenga y sacan el promedio. Porque yo me imagino que hay días, hay meses que no tiene derecho. Recuerden que se tiene derecho a auxilio de transporte después de 2 salarios mínimos o menos de 2 salarios mínimos. De 2 hasta 2 salarios mínimos y menos. Entonces, miren, validen en qué meses y luego sacan el promedio. ¿Terminaron? Primero, les voy a contar algo. Para el cálculo del auxilio de transporte, única y exclusivamente se tienen en cuenta los factores que son salario. Lo que no es salarial, no. ¿Listo? Solo lo que es salario. ¿Listo? 5 minutos más. A las 3:05 nos vemos.
Listo, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, todo lo que es salario. Entonces, vamos a ver qué es salario de esta persona. Salario. Salario de esta persona del mes de enero es 150.000, perdón, ¿cierto? 600.000 y 1.427.000. Pregunto, ¿tiene derecho aquí sí o no a auxilio de transporte? ¿Cuánto es auxilio? 200.000 pesitos, ¿cierto? Ay, perdón. 200.000. Uno, dos, tres. Entonces, total base, este más este. Listo. No, la bonificación no salarial no tiene nada que ver con el salario. Recuerden. Bonificación no salarial no se mete para nada que tenga que ver con auxilio, sin auxilio, ni aplica para salario porque no es salario. Bonificación no salarial, pues no es salario. ¿Listo? Entonces, pues obviamente, pues al no ser salario, pues ¿cómo lo vamos a incluir? ¿Listo? Listo, sigamos. Siguiente. En el segundo mes se ganó 2.523.000 pesos. ¿Tiene derecho a auxilio de transporte o no? Sí, ¿cierto? Sí. En el tercer mes se ganó 202.913.000. ¿Tiene derecho? No. En el tercer mes, sí tiene, ¿cierto? En el cuarto mes, en abril. En el quinto, no. Y en el cuarto, pues sí. ¿Listo? Entonces ahora sí. Tomemos el valor base. Estas son las bases de la prima. Entonces vamos a ver. Total, promedio, 2.681.000. ¿Sí les dio el promedio? Sí, sí, así es. Sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Vamos a ver acá. ¿Qué me dice? Venga, les pregunto. Venga, les pregunto. Profe, consulte la norma y dice que el auxilio de transporte se pierde cuando el salario del trabajador excede el equivalente a 2 salarios mínimos mensuales, sin incluir las horas extras o el trabajo suplementario. Es decir, para determinar el monto se compara, para determinar si se puede, tiene derecho, el transporte no se incluye los pagos excedentes a la jornada ordinaria, horas extras y demás, sin, ni feriados, solo se incluye en la remuneración ordinaria. Ok, sí, señor, ya, tranquilos que esto lo íbamos a mirar mañana, pero bueno. Entonces, sí, sí, lo que usted me acaba de decir y gracias por la información, pues era para mañana, pero bueno. Entonces, sí, realmente el auxilio de transporte se pierde es por el salario, ¿ok? Comisiones, las comisiones influyen, o sea, todo lo que es comisiones. Entonces acá, vamos a ver, pero bueno, íbamos a tocar mañana. Horas extras no se incluyen, ¿ok? Se incluyen únicamente, ya, no, pero bueno, mañana lo íbamos a ver. Se incluyen para el tema de las comisiones, todo, perdón, para el tema de salario, todo lo que tiene que ver con salario, que en ese caso es básico y demás, pero no todos los meses. Hay un mes en donde no tiene derecho a auxilio de transporte. ¿Cuál mes no tiene derecho? El mes de mayo. ¿Por qué? Porque las comisiones superaron el valor del auxilio. Entonces tendríamos que solamente
tendrían como base, como mes que no le pagan el auxilio de transporte porque recibió comisiones y salario básico superior además. El demás, temas de horas extras y demás, pues obviamente no se incluye. Entonces sería un total de 2.508.000 pesos, ¿de acuerdo? Esa sería la base para liquidar el promedio, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ahí, eso le vamos a dejar para mañana para ver, corregir ese tema. Pero bueno, ¿qué pasa? Las horas extras como trabajo suplementario no se incluyen en la base para liquidar, ¿ok? Ni tampoco la bonificación no salarial. Lo único que se incluye como base para liquidar primas de servicios y demás son el básico y las comisiones. Si la suma de los dos no superan los dos salarios mínimos, tiene derecho a auxilio de transporte, ¿ok? Si la suma del salario básico y las comisiones no superan, no se incluyen. Para el auxilio de transporte no. Solamente se incluye lo que es básico y comisiones. El resto no. ¿Listo? Bueno, ¿ok? No, si es base para el salario. Lo que pasa, si es base para el salario, lo que pasa es que no es base para determinar si, espérenme que les voy, les enredé, ¿cierto? Sí se incluye como base para el salario, pero para determinar, o sea, los factores aquí, los factores para determinar el valor de el auxilio del transporte, el auxilio de transporte, solo se incluye básico y comisiones, ¿ok? Básico y comisiones. Con eso determinamos si tiene o no derecho a auxilio de transporte. Horas extras no va en el cálculo para determinar si tiene o no derecho a a auxilio de transporte, ¿ok? Las horas extras no se tienen en cuenta para determinar el tope de los dos salarios mínimos, ¿ok? Dos, ¿listo? Pero sí para liquidar la prima, sí, claro. ¿Sí? Ahora sí, pero sí para liquidar la prima. Entonces acá vamos a ver. Salario, aquí determinamos si tiene derecho a prima, pero también tenemos que tener para liquidar, ahora sí, tenemos en cuenta para liquidar todo lo que tiene que ver con horas extras. Para liquidar la prima, sí tenemos que tener en cuenta este valor. Entonces tenemos que hacer dos cálculos. Primero, saber cuándo corresponde a auxilio de transporte para liquidarlo y cuándo nos corresponde tener horas extras. Ahora sí, vamos a mirar. ¿Listo? Aquí nos da el siguiente cálculo, que la persona devenga un salario que en la mayoría de los casos obtuvo auxilio de transporte todos los meses, a excepción del mes de mayo, porque la suma de sus comisiones y las sumas de su salario básico superó el tope de los dos salarios mínimos. Fue el único caso, ¿ok? El único caso. Ahora,
Le sumamos a ese tipo de situaciones las horas extras y el auxilio, y esto nos va a dar unos valores base. Estos valores base en promedio nos dicen que la persona devengó un salario promedio de 2.714.000. ¿Hasta ahí claro? ¿Hasta ahí sí fue claro? Antes de desenredarnos. ¿Sí? Sí, listo. Ahora sí. Con base en este valor, con base en este valor, ¿cuál es el valor de la prima? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces es salario básico por 180 días dividido 360. Sí, ese es el valor del auxilio de transporte. ¿Qué pasa? Es que recuerden, sí, recuerden que el auxilio de transporte no todos solamente tienen derecho los que deben hasta dos salarios mínimos. Esto incluye comisiones y salario básico. Horas extras no. ¿Ok? Comisiones y salarios básicos. Horas extras no. Eso mañana lo voy a explicar. ¿Ok? Entonces, básicamente nos da 1.357.000 pesos. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede presentar una persona? Ahora, recuerden que los factores son el salario, que incluye el salario básico más las comisiones, las horas extras para liquidarla y el auxilio de transporte. Entonces, recuerden, la norma ha establecido claramente que para reconocer o como base para calcularla, se debe tener en cuenta el valor mensual percibido por el trabajador, incluir el subsidio de transporte cuando pues lo devengue, ¿ok? Cuando lo devengue. ¿Listo? Es un país lleno de historias que merece llegar más lejos. Yo les comparto este Excel. Si quieren, los guardan. Listo. No le he enviado la clase 6. Es que yo no te, yo es que miren, ¿qué clase les falta por enviar? Porque la verdad es que como yo no manejo el, digamos que las grabaciones, pues me queda muy difícil enviarles las grabaciones. Si no, yo se las enviaba. Bueno, sigamos. Sigamos con este caso. Ahora bien, la prima también se calcula, ¿ok? Si es anual o si es proporcional, ¿ok? Si es proporcional, también se calculan sobre los días laborados, ¿ok? Si es por semestre, pues ustedes lo calculan por 180 días, porque son 180 días los del semestre. Pero si es proporcional, ¿ok? Si es, digamos que trabajó 1 o 2 días, pues lo calculan. La fórmula es la siguiente: salario mensual por número de días trabajados dividido 360. ¿Ok? Salario mensual por número de días trabajados sobre 100, 360. Entonces, miren este punto. Si es, pues obviamente, digamos que semestral, pues se calcula 180 días, ¿ok? Se calcula en junio y se calcula en diciembre. Ok, perfecto. Y si es, digamos que proporcional, se calcula el salario mensual por los números de días laborados sobre 360. ¿Ok? Ojo porque esto es obviamente menor a 6 meses. ¿Qué pasa con la prima? Esta prima pues puede prescribir, claro. Yo les había dicho que por regla general todos los derechos laborales prescriben a los 3 años, ¿verdad? Y entonces, claro, los plazos máximos para pagar la prima de servicios pues son el 30 de junio y el 20 de diciembre. Ahora bien, digamos que usted puede exigir esta prima y se dará a partir del 1 de julio y del 21 de diciembre. ¿Qué quiere decir? A partir de que la prima se hace exigible,
O sea, un día después de que se debe pagar. ¿Qué quiere decir? Que si su empleador no le paga a más tardar el 30 de junio, el 1 de julio usted ya puede exigirla por escrito, ¿ok? Y a partir de que usted la puede exigir, comienzan a correr el término de prescripción general, que son 3 años, ¿ok? Además, obviamente es fundamental aclarar que el trabajador puede interrumpir en cualquier momento y por única vez el término de prescripción. Ya, esto ya, ¿ok? Sí, claro. Póngame cuidado. Ojo, mire, el trabajador puede interrumpir en cualquier momento y por única vez el término de prescripción antes de que transcurran los 3 años, cuando solicitándolas por escrito al empleador, en el momento en el cual volvería a iniciar el conteo de los 3 años. ¿Qué pasa? A partir de que se hace exigible la prima, o sea, el día después de que se debe pagar, llámese 30 de junio o 20 de diciembre, que son las fechas máximas para el pago, a partir de el día siguiente que usted se las hace exigible, a usted, si usted no la exige durante los siguientes 3 años, pierde, prescribe. Ahora bien, si resulta que usted no se la pagaron en junio ni en diciembre, pero digamos que eh, ya, tómenle fotos y igual yo se los voy a compartir el material, se los voy a subir ahora. ¿Listo? Entonces, préstame atención. Ojo que a diferencia de los demás derechos laborales, las primas de servicios, usted como empleado puede interrumpir en cualquier momento por única vez el término de prescripción antes de que transcurran los 3 años. ¿Ok? Pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Listo? Pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, présteme atención. Suponga que a usted le vieron pagar el 20 de junio, ¿ok? 20 de junio. Resulta que usted el 21, a partir del 21/06, ya se hace exigible, ¿ok? Exigir, usted ya la puede exigir. Desde el 21 en adelante corren 3 años. Sí, sí se tienen en cuenta para liquidar la prima, sí. Lo que no se tienen en cuenta es como elemento salarial para determinar si usted devenga o no el auxilio de transporte. Es eso. Se tienen en cuenta únicamente comisiones y salario básico. Listo, póngame cuidado. Ojo, la prima a usted se la deben pagar a más tardar el 20 de junio. A partir del 21 usted la puede exigir. Y desde el 21 en adelante corre el término de 3 años para la prescripción. ¿Ok? Para la prescripción, 3 años para que prescriba. Listo, 3 años para que prescriban después de que se hacen exigibles. Quiere decir que 3 años después, si usted no la solicitó, no se puede. Ahora, la norma de hecho, ¿ok? La norma de hecho dice lo siguiente. Usted puede interrumpir ese término de prescripción en cualquier momento antes de que completen los 3 años, solicitando por escrito al empleador que le pague. Momento en el cual volverá a iniciarse el conteo. ¿Dónde lo dice? Artículo 489 del Código Sustantivo de Trabajo.
¿Ok? La prima se calcula desde, claro. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí van 2 años y 340 días y usted no le han pagado la prima. Usted en este día, en el 340, 2 años 340, eh, usted la exige. ¿Listo? Entonces usted la exige. Aquí llega y le escribe a su jefe, venga, es que usted ya no ha pagado la prima de hace 2 años, 2 años y 340 días la exige. Cuando usted la exige única vez, aquí se reinicia el término, o sea, los 3 años. Esto es por única vez, artículo 489. ¿Listo? Entonces, como todas las normas, como los derechos laborales, a usted le prescriben por 3 años. A diferencia de los demás, la prima de servicios se puede interrumpir por su parte en cualquier momento, obviamente antes de transcurrir los 3 años, siempre y cuando usted solicite por escrito el pago de la misma. ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro ese tema de la prescripción? Exigen y aún así no pagan, pues ustedes tienen un proceso pueden demandar, deben demandar para el pago de la prima, con los respectivos intereses y el pago por cada día dejado de pagar. No, lo que sí se puede es, si usted, digamos que no hizo nada, no reclamó nada, no exigió nada, no pasó por escrito, no demandó ni nada y dejó pasar los 3 años, pierde. Prescribe ese derecho, sí, señor. Entonces, el artículo 308 del Código Sustantivo también habla de otro tipo de primas, las primas convencionales y reglamentarias. Las empresas que por pactos, convención o convenciones colectivas, fallos arbitrales o reglamentos de trabajo, estén obligadas a conocer a sus trabajadores primas anuales o primas de Navidad, tendrán derecho a que el valor de esas primas se imputen a la obligación de que trata el presente capítulo, o sea, la prima de servicios. Pero si la prima de servicios fuere mayor, deberá pagarla el complemento. O sea que usted pues, puede tener unas primas convencionales y demás, pero esto no afecta su prima de servicio. Bueno, no, esto no quiero dejar de ejercer, no quiero ver videos Es un ahora. país. Indemnización por falta de pago. ¿Qué pasa si no nos pagan? El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo contempla una indemnización por falta de pago, tanto de salario como de primas. Vamos a verlo. Esta indemnización que contempla el artículo 65, que el texto original en su inciso primero, en el artículo 65 del Código Sustantivo, que se encuentra vigente, obviamente, y para los trabajadores que deben un salario mínimo mensual vigente, dice lo siguiente. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios, prestaciones debidos, salvo los casos de retenciones autorizadas, que ya los vimos, ¿no? Tema de las retenciones por temas de daños y demás, pues ya los vimos. Entonces, salvo en esos casos, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. O sea, si después del 20 a usted no le paga, usted puede reclamar y exigir esa indemnización de un día de retardo por cada día dejado de pagar. Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, usted tenía un contrato de trabajo que inició el 1 de enero y terminó el 31 de diciembre. ¿Ok? Durante ese contrato de trabajo, ni en junio ni en diciembre le pagaron prima, ganando el salario mínimo. ¿Ok? Resulta que a la liquidación de ese contrato, el empleador dijo, no, yo no le voy a pagar porque ahora no tengo dinero. ¿Ok? Entonces póngame cuidado. Usted inició el 1/01 de un año, 1 de enero, y terminó el 1/01 del año siguiente. Coloquemos el año 2025 y terminó en el año 2026. ¿Ok? En este año inició, terminó. ¿Ok? Terminó 1 de enero, inició el 1 de enero del 2025 y terminó el 1 de enero del 2026. Listo. Aquí le hicieron su liquidación. Listo, perfecto. Le hicieron la liquidación, pero no se la pagaron. ¿Por qué? Porque el jefe argumentó que todavía no tenía dinero. Usted ganaba un salario mínimo, que es 1.423.500. Resulta que ya lleva 2 años sin que le paguen, en ese caso, su prima. Pregunto yo, ¿cuánto sería el valor de la indemnización por esos 2 años en relación a la prima, que en ese caso era 1.423.000? ¿Cuánto le tendrían que pagar? Recuerden que por cada año, por cada día dejado de pagar, es un día de salario. ¿Cuánto sería? Entonces cogemos este valor, ¿por qué? Por 30, ¿cierto? Entonces dice que por el día le vale 47.000 pesos. Lo multiplicamos por 365, por 360, o por cuánto lo multiplicamos. O, si- o simplemente, pues podemos hacer lo siguiente. Cogemos el valor y lo multiplicamos por 24 meses, ¿cierto? Porque son días de trabajar. ¿Tendría que pagarle cuánto? Mucho, muy poquito, harto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está errado? Entonces, claro, a usted le deben pagar un día de trabajo por cada día dejado de trabajar. Perdón, cada día de, digamos que de falta de pago. ¿Ok? Si es 2 años, pues obviamente son 24 meses. Un día de salario por 24 meses, no. Ojo, a usted le pagan. Ojo, mire, como indemnización la suma igual al último día de salario por cada día de retardo. O sea, por cada día de retardo le deben pagar un día de salario. En este caso, pues el día de salario es 47.000 pesos, de acuerdo al salario mínimo. Entonces, por cada día le deben pagar este valor. Claro, entonces miren que aquellos empleadores que no les gustan
O también podría ser 720, ¿no? Da lo mismo. También, en vez de ser por 720 que son los 2 años. Bueno, pónganme cuidado. Entonces miren que a los empleadores que no les gusta pagar puntual o que se olvidan de la obligación que tiene del pago de este tipo de prestaciones, se les acarrea una responsabilidad grande porque es un día de salario por cada día dejado de pagar. Entonces miren este elemento. Si a usted, aunque eso es muy raro, yo no creo. ¿Qué puede pasar con esto? Esto sí se puede regular, ¿sabe con qué? Cuando se materialice un contrato realidad. ¿Sí me comprenden? Cuando usted tenga un contrato de prestación de servicios y le exijan y existan los tres elementos del contrato de trabajo y obviamente un juez así lo, digamos que así lo declare, que existe un contrato de trabajo, al empleador se le va a ir largo. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que pagarle las prestaciones, sino que también debe pagarle la indemnización que les habla. ¿Ok? Sería el salario básico y no el promedio de la prima que se le liquidó para ese semestre. No, no, en este caso, obviamente. En este caso yo tomé solamente el salario básico, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted lo contrata por un contrato de prestación de servicios y resulta que hay algunos, y eso pasa para todos los derechos. De hecho, mire, eso pasa para todos. Digamos que eso pasa para todos los factores. El artículo 65 está para todos los elementos que tienen que pagarle. O sea, si no le pagan a usted ni primas, ni cesantía, ni demás, pues tenga un día de salario por cada día de trabajo. ¿Ok? Entonces, mire, yo ahora ya les voy a mostrar esto. Ojo, porque esto aplica para todos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, profe, una pregunta. ¿El juez obliga al empleador a pagar? Claro. Póngame cuidado. No, al fondo de cesantías. Pues miren, esto es muy delicado cuando tenemos un contrato realidad o cuando se materializa un contrato realidad, porque el contrato realidad, pues el contrato de prestación de servicios, pues obviamente solamente paga, eh, digamos que solamente paga la remuneración mensual, ¿verdad? Pero resulta que también tenemos unas indemnizaciones por dejar de pagar y esto es lo más costoso. Ahora bien, ¿por qué yo toqué solamente 2 años? Porque la norma también ha contemplado y de hecho la modificación del artículo 29 de la ley 789 del 2000 en un nuevo texto dijo lo siguiente. Listo. Para los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo mensual vigente, continúa vigente el texto. ¿Ok? Para los demás casos, el nuevo texto es el siguiente. Si a la terminación del contrato el empleador no paga los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley, que ya los miramos, o convenidos por las partes, este deberá pagar al asalariado. Ojo, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, o hasta cuando el pago se verifique, si el periodo es menor. Si transcurrido 24 meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda
y no sea pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios máximos o a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificados por las superintendencias bancarias, como a partir del mes 25. Entonces, a partir del mes 24 o hasta el mes 24, si usted no le pagaron primas y demás, les deben pagar un día diario. Del mes 25 en adelante, pues entonces son intereses moratorios. ¿Cómo? ¿Cuáles intereses moratorios? Pues los certificados por, por la superintendencia bancaria. ¿Ok? A partir, terminado este tipo y demás, y no se ha reclamado y demás, a partir de que se inició el vencimiento, pues se verificará el pago. ¿Ok? Entonces, si transcurrió los 24 meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, o sea, o presentara la demanda después de ese mes y no hay pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima del crédito. O sea, de lo que le deben, de esos 24 meses que le deben, todo eso se le pagan, ya no se le pagan. eh, ya no se le pagan un día, sino se le pagan intereses moratorios. Les puede ser mucho más costoso. ¿Listo? Entonces miren que, ojo que la tasa va, la sanción va de un día por cada salario y hasta el mes 24. Y después del mes 24 son intereses moratorios, ¿ok? Son intereses moratorios que puede ser muy costoso. Por eso es que se van en esos procesos laborales. ¿Ustedes creen que el proceso laboral simple y llanamente está alineado a o los abogados lo cogen simplemente porque sí? ¿No? Porque son, digamos que tienen buen dinero? O sea, claro, un proceso judicial en Colombia barato, barato, barato. En primera instancia se están gastando por lo menos de 2 millones, de 2 años en adelante. O sea, ya 2 años con un salario mínimo ya tiene derecho a lo que le dejó de pagar, más las primas, más la indemnización. O sea, barato, 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 un proceso de esos está entre 60 y 80 millones dependiendo de lo que se estuviera ganando. Por eso es que es tan rentable. Así sea por un mes. Si usted no le pagaron, pues espérese un momento, inicien, espérense en un momento, espérense lo que más puedan, inicien el proceso y es mejor. No, acción de tutela no. La acción de tutela no aplica en este caso. Pues miren que acá hay muchos elementos importantes a tener en cuenta, porque por eso es que tenemos este tipo de situaciones. A veces nosotros creemos, no, pero es que me robaron y ya no hago nada. No, hay muchas situaciones que ustedes pueden todavía utilizar y por eso es que los procesos tardan bastante, pero son bastante, eh, digamos que rentables por ese tipo de indemnizaciones que deben aplicar. ¿Ok? Preguntas, dudas y quejas. ¿Sí les quedó claro el tema hoy de la prima? ¿Alguna duda? Listo, señores. Con el fin de dejarlos descansar temprano, pues hoy ya básicamente era el tema que teníamos que ver. Mañana miramos dos puntos que nos faltan, que es el auxilio de transporte y el próximo punto. Entonces ya mañana lo miramos. ¿Listo? ¿Les parece? Ya terminamos el resto. Ayer no tuvimos clase, ayer fue domingo. Nos vemos el mañana si Dios quiere y ya mañana miramos el resto de los temas que nos hacen falta y el lunes miramos, el miércoles miramos lo de nómina electrónica y demás, ¿vale? Bueno, señores, que estén muy bien. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Chao.
Eso es para el miércoles, Luz. Chao. Acuérdense de hablar con Julia. Ella está pendiente. Háblense con Julia, Leopoldo. Julia, hablen con Julia. Julia está pendiente.